Y alabemos a Dios con su palabra en el Salmo 118. Si me acompañan, leeré algunas porciones, hermanos, en donde ustedes me contestarán conforme viene la palabra, en voz alta, si me ayudan. Amén. ¿Tienen toda su Biblia ya? Salmo 118. Yo leo la primera porción del versículo 2, del 3, del 4 y ustedes responden, amados. Dice el versículo 1: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia, ¿verdad, hermanos? Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Amén. Desde la angustia invoqué allá y Él me respondió, poniéndome en un lugar espacioso. Jehová está conmigo y no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es ya. Él me ha sido por mi salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Me castigó gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Amén. De parte de Jehová es esto y esta cosa maravillosa en nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Amado Dios, damos a ti gracias, Señor. La honra y la gloria y la alabanza, Señor. Padre, te agradecemos, Señor bendito, que tú, Dios, Señor, nos permitas estar aquí. Que tú, amado Señor, nos otorgues tu palabra para abrirla, Señor, escudriñarla y conocerte más, Señor. Te damos a ti gracias, Padre, porque en tu inmenso amor nos has hecho participantes de estas bendiciones tan grandes, Señor. Te agradecemos, amado Señor, que podamos hoy estar entre los hermanos, Señor, entre tus santos, alegres, gozándonos en la comunión, en donde recibiremos bendición, amado Señor, en donde algunos recibirán vida eterna, en donde tú, Señor, tratarás con los corazones endurecidos, Señor, y aún tú exhortarás, Señor, y disciplinarás a ellos, Señor, en donde tú, amado Dios, otorgarás salvación y edificación a tu iglesia, Señor. Gracias, bendito Rey, por este tiempo. Te adoramos, te agradecemos por la bonanza que hoy vivimos todos nosotros. Gracias por la salud de nuestros hijos, Señor, de todos los que hoy llegamos aquí por nuestro propio pie. Gracias porque aún los enfermos entre nosotros, por los que hemos estado orando, algunos se han hecho aquí presentes. Gracias, amado Señor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor bendito, por cada cosa que tú tienes para con nosotros, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga a todos, hermanos. Amén. Tenemos un texto, hermanos, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Juan 17:3. Vamos a leerlo juntos. Y dice la palabra, hermanos: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Lo decimos juntos, hermanos? Y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Esta es la vida eterna, hermanos, conocerlo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Esforzarnos en dejar la maldad y nuestra vida tibia, hermanos. Conocerlo, hermanos, conocerlo. El esfuerzo ya no será esfuerzo una vez que lo conozcamos bien. Será un deleite, hermanos, su ley para todos nosotros. Amén, hermanos. Continuemos con nuestro estudio, en el cual creo que Dios nos ha hablado y nos ha enseñado mucho con respecto a quién es Él, hermanos, y por lo tanto le doy gloria y honra también por este regalo inmerecido, hermanos. Me gustaría que abrieran la Biblia en Éxodo capítulo 3, versículo 14, hermanos. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Es un texto que hemos leído en este estudio bastante, ¿verdad, hermanos? Pero no está de más volverlo a leer, porque el estudio del atributo, los atributos que hoy vamos a ver del Señor, necesita este texto. Dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amén. Hermanos, una de las verdades acerca de Dios que más infunde asombro y humildad, una de las verdades que más debe e infunde a otros asombro y humildad, es que Él es absolutamente libre de toda necesidad o dependencia. Dios es completamente libre de toda necesidad o dependencia, hermanos. Su existencia, el cumplimiento de su voluntad y su felicidad o beneplácito no dependen de ninguna persona o cosa fuera de sí mismo. Es importante porque ¿cuántas veces no has escuchado cuando alguien muere que las personas, por dar consuelo a la familia, le dicen: no te preocupes, es que Dios lo necesitaba en el cielo? ¿Has escuchado eso? Con los niños dicen, es que Dios necesitaba un ángel. Número uno, Dios no necesita a nadie. Número dos, los que mueren en Cristo no son ángeles, son coherederos con Cristo, herederos de Dios, son hijos, y los ángeles están al servicio de Cristo. Jamás cometas el error de decirle a alguien: ya es un ángel que te cuida. No, eso es hasta un tanto demoníaco, hermanos, porque no es verdad. No somos ángeles, somos hijos de Dios. Somos tan amados, hermanos, más que los ángeles, porque la Escritura dice que los ángeles no recibieron misericordia, y tú y yo sí. Tú y yo sí. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces, esta verdad ruego a Dios que sea hoy expuesta de tal manera que pueda causarte a ti y a mí este mismo asombro que ha dado a muchos a lo largo de la historia, hermanos, y que también produzca en nosotros humildad. Humildad. Él es absolutamente libre de toda necesidad. No nos necesita, hermanos. Él es el único ser que es verdaderamente autoexistente, es autónomo, es autosuficiente, es independiente, es libre, es feliz. Está bien, hermanos. Es un error cuando decimos: hijo, cuando tú pecas haces llorar a Dios. No es cierto, hermanos. Por supuesto que contristamos al Espíritu Santo, pero no es lo que quiere decir en cuanto a llora y se entristece. Le haces falta, Él te necesita. Ese evangelio, hermanos, se está escuchando mucho. Si sales a las calles y ves algunas campañas evangelísticas, están enseñando eso. Es que Dios te necesita. Dios te necesita, Él te necesita, Él desea usarte. Me asombró ver un predicador, que no voy a dar su nombre, hermanos, no porque no quiera hablar mal de él, sino que me asombró lo que escuché de él. Me asombró lo que escuché de él porque normalmente predica herejías del cristianismo, de la prosperidad, y nunca predica el evangelio, pero en una macro reunión, él se paró y pidió perdón porque no predicaba el evangelio. Y dijo: tuve un sueño y vi a muchas personas, todo un estadio lleno, que
estaban acusándome por no haberles predicado el evangelio de verdad. Y quiero predicárselos. Yo antes les predicaba que Jesús llegaba y tocaba a tu puerta y te decía, por favor, déjame entrar. Te necesito, déjame entrar. Quiero estar en tu cálida casa. Entonces yo les rogaba a ustedes, les decía, ándenles, déjenlo entrar a Él. Que Él entre, Él los necesita. Él no está completo sin ustedes. Y este hombre pues arrepentido les dijo, no es cierto, no los necesita a nadie. Él es Dios. Y al contrario, ¿no? Y vemos también un ejemplo en la Escritura acerca de las vírgenes. ¿Se acuerdan? Insensatas y las sensatas. ¿Qué pasó con las insensatas, hermanos? Están tocando. Por favor, déjenme entrar, no me dejen afuera. Es al revés. Nosotros necesitamos al Señor y no Él a nosotros, hermanos. No necesita nada de nosotros. Eso causa humildad, ¿verdad? Nada de nosotros, hermanos, absolutamente nada. Si un pastor, hermanos, que es probablemente quien dirige una iglesia, una obra en cualquier lugar del mundo, muere, el Señor levanta a otros, hermanos. El Señor provee para su obra, no necesita absolutamente de nadie. Él es autoexistente, Él es autónomo, Él es autosuficiente, Él es independiente y libre. Y cuando decimos esto, hermanos, tenemos que recordar que tampoco nosotros podemos ponernos una postura como, yo te he sido tan fiel, yo me he esforzado, Señor. Yo he escuchado a algunos, aún cercanos a nosotros, decir, pero si yo te estoy, Señor, buscando, si yo estoy leyendo la palabra, si yo me esfuerzo, Señor, por ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen pastor, y luego, Señor, ¿qué pasó? ¿Que ya no me necesitas o qué? Y el Señor diría, nunca te he necesitado. Al contrario, te he dado el privilegio de poder ser un esposo, un padre, una esposa, tener un ministerio, poder hablar mi palabra, sentarte en una silla aquí, en un lugar cálido. ¿Cómo? Te he dado la oportunidad. Yo no te necesito, diría Dios. Por eso produce humildad, hermanos, el saber que todos los demás seres vivos reciben vida y bienestar de Dios, pero todo lo que Él necesita para existir en perfecta felicidad se encuentra en Él mismo. Todos nosotros dependemos de Dios, hermanos. Todos nosotros, no hay nada en la creación que no necesite de Dios. Ni las piedras, por ejemplo, que no tienen vida, hermanos. Necesitan de Dios. Todos los seres vivientes y todas las cosas creadas necesitan de Dios. Y Dios no necesita de nadie, hermanos. Él no depende de nadie. Entonces, cuando nosotros enseñamos, o alguien te enseñó algún día, o tú enseñas en casa, o crees eso, o siquiera sugieres que Dios hizo al hombre porque se sentía solo o incompleto, es una grave contradicción de la Escritura. Aunque lo dudes, o algunos me darán la razón, escucharon esto, es que Dios se sentía tan solo. Imagínenla, solo Dios, el Dios trino solo, el Espíritu Santo, el Hijo, se aburrieron con el Padre se aburrió con ellos, dijo, ¿qué haré? Voy a hacer la creación, porque los necesito, hijos. Eso se predica, por ejemplo, algunos católicos romanos, sacerdotes, predican eso, hermanos. Que Dios necesita. Dios no necesita, hermanos. Dios no necesita. Dios no creó el universo ni al hombre porque tuviera alguna necesidad, hermanos, sino porque Él quiso dar a conocer su superabundancia de sus perfectas glorias y gracias, hermanos, y poder. Es por eso que lo hizo. Porque deseó mostrarse. Por un bien nuestro, hermanos, por un buen propósito para nosotros, no para Él. De hecho, a la luz de esto, tú te pones a ver la obra de redención y solamente pregúntate, hermano, ¿qué necesidad tenía Jesús en venir y ser aplastado en la cruz del Calvario por personas como nosotros, hermanos? Y más aún, ¿no? Si Él es autoexistente, si no depende de nadie, ¿qué necesidad tenía de venir a morir en la cruz cuando tú pecaste ayer y pecaste hoy? Y lo ofendemos, hermanos, a cada instante, maldiciendo, viendo cosas que no debemos de ver, oyendo cosas que no debemos de oír, juntándonos o deseando cosas que no deberíamos de hacer. Y Él no deja su obra. ¿Qué necesidad, Señor? ¿Por qué no nos cortas y nos destruyes de una vez por todas? Cuando algunas personas hablan de la injusticia, tengo que extenderme un poco ahí, de la injusticia de que Dios, el Dios soberano, escoge a algunas personas y a otras no. Quiero decirte que esta doctrina de la elección
o de la expiación limitada, es decir, el perdón limitado, pues se ve desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cuántos pueblos de Dios había en el Antiguo Testamento, hermanos? ¿Y los demás? Qué injusto Dios. Qué injusto, ¿por qué nada más uno? Primeramente, Él hace lo que quiere, ¿no? Y en segundo lugar, hermanos, ¿quién merece ser salvo? Qué injusto es, no que Él no escoja a unos para salvar, hermanos. Qué injusto más bien que Él nos haya escogido a nosotros, aunque blasfemamos su nombre y pecamos, conociendo lo que sucedió en la cruz hace 2000 años. Qué injusticia. ¿Por qué no me destrozas, Dios? ¿Por qué no nos consume aquí un fuego de tu ira a todos? Que todos te ignoramos y te dejamos en segundo término. Que nos afanamos tantos por tantas cosas como por ti nunca. O sea, si hay necesidad económica, buscamos hasta por donde sea. Si hay necesidad de salud, hermanos, veneno de alacrán azul. Lo que sea. Si algo pasa, si hay algo en la familia, un problema, ay no, el mundo se derrumba y ya no puedo más. Pero nunca lo hacemos así por Él. No, y Dios no, Él me necesita, hermano. Ahorita déjame buscar yo lo importante. Él sabe que yo estoy aquí con Él. Él no te necesita. Tampoco a mí. Él es autoexistente. ¿Podrías decir conmigo? Él es autoexistente. Él es autosuficiente. Él es independiente, autónomo, libre, completamente feliz. ¿Qué le hará falta, hermanos? Nada, absolutamente nada. Entonces, bueno, ¿para qué entonces hizo todo? No creó el universo porque Él quería estar acompañado. Yo pienso que una de las cosas por las cuales también creó el universo es porque Él se deleita en sí mismo y se deleita en su creación. Y al crear y dar pinceladas con el poder de su palabra, creando todas las cosas, Él se gozó. Pero también Él quería mostrar, hermanos, dar a conocer sus perfecciones, su gloria y su bondad. Yo creo. Esto debe producirnos mucha humildad. De la humildad verdadera, hermanos, no la humildad que de pronto podríamos decir, yo soy muy humilde, fíjate que desde que soy cristiano soy muy humilde. El que diga eso es el menos humilde de todos. Pero hablo de la humildad en cuanto a la humillación, de saber quién es y no entender, Señor, pero si tú no necesitas de nadie, ¿por qué entonces yo aquí, sentado aquí en el púlpito aquí? ¿Por qué yo portando tu gloria en el evangelio cuando predico? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no me destrozas? ¿Por qué no me traga la tierra como a Coré y a sus seguidores? ¿O por qué no me quema un fuego potente cuando me rebelo en contra de tus cosas? ¿Por qué, Señor? Y eso nos lleva a tener una actitud humilde, sabiendo que Él es perfecto, autoexistente, no necesita, nos hace hasta temblar, hermanos. Entonces, si no me necesita, si en realidad Él es feliz, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Qué miedo, Señor, que a la luz de tu justicia no he sido consumido por tu ira. Algún día escuché una persona que le decía a otra, de esos que quieren ayudar, hermanos, y está bien, compasivos, amorosos, pero abrazó una persona que está en pecado y que lloró por su pecado, pero no lloraba por Jesús, ¿ok? O sea, lloró por su pecado porque causó problemas en su familia y, ay, es cierto, pero no estaba, el Señor fue colgado en la cruz por mí, eso no era, ¿no? Entonces la persona se llenó de compasión por el pecado y porque estaba llorando. Entonces lo cogió y le dijo, no, pero no te preocupes, el Señor te necesita aquí, por eso tú confía, tranquilo, Él te ama tanto, Él desea en realidad que estés tan bien. Él te entiende que eres débil. Él sabe que caís y no, en cierta parte tiene razón, hermanos, pero cuando nos damos cuenta que no nos necesita, es autoexistente, no merecemos nada y la única injusticia que vemos aquí bajo el cielo es que estamos vivos. Entonces cuando pecamos, no me importan las consecuencias secundarias, hermanos. Me debe de importar únicamente que he pecado en contra de Él. Por eso David decía, contra ti solo he pecado. No, espérame, David. Pecaste contra tu esposa. Pecaste contra Urías. Pecaste contra tu palabra, contra ti, contra todos. Contra tu ejército, no fuiste a pelear, pecaste con todo, no. Él dice, pequé contra Dios.
Entonces la autoexistencia, hermanos, y la autosuficiencia, la autonomía, la libertad de Dios, la grandeza, la majestuosidad, su felicidad absoluta, hermanos, nos dice que no depende de nadie ni de nada, no nos necesita. Por eso insisto, eso nos debe de llevar a, oh Señor, cómo te alabo, cómo te adoro, que hasta hoy estoy aquí y puedo conocerte más. Y eso también me da mucho gozo porque este es nuestro Dios. Si me explico, no es un Dios ahí, el que pensamos que burlamos cuando estamos en pecado deliberadamente o practicamos la injusticia, o cuando no amamos, no perdonamos, cuando no servimos, cuando no ofrendamos. No, hermanos, ese Dios es imaginario, es un ídolo, y no te preocupes, Cristo vino a quitar los ídolos y tarde o temprano te lo va a quitar y se va a mostrar a ti como el Dios verdadero. Este Dios que yo te presento en estos atributos únicos de Él, propios a Él, nos deben de llevar a adorar al Dios verdadero, a temer al Dios verdadero, a alabar al Dios verdadero, a adorarlo, hermanos. Cuando digo adorarlo, no pienses en alabanza, ¿eh? Muchos creen que adoración es alabanza. Las calmaditas, ¿verdad? Son las de adoración. No, no, no. Adoración es una vida completa y eso no va a ser posible hasta que entendamos quién es Él. Por eso en ocasiones, hermanos, cuando cantamos alabanzas, algunos están como cantando y como que no. Si sabemos que Él no nos necesita, hermanos, que Él es autoexistente, que Él es majestuoso, poderoso, que es omnipotente, no nos queda otra cosa más que alabarlo. Cantarle, no entiendo, podríamos cantar, Señor, no entiendo por qué no me destrozas, Señor, si soy un miserable pecador y temblando, hermanos. No quedaría de otra. ¿Por qué cantaríamos eso? Porque entendiendo quién es Él, no diríamos, eres mi todo, Señor, tú eres el máximo en mi vida, mi Rey y mi Salvador. ¿Por qué? Porque mentiríamos, ¿verdad? Hay alguien que dice, es que la iglesia no dice mentiras, la iglesia las canta. Entonces la autoexistencia de Dios, hermanos, su autonomía, su autosuficiencia, su poder, su majestad, todas las cosas que Él tiene, nos deben de llevar a la humildad, pero también a una vida de adoración. Si Él no me necesitaba, entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Quiere mostrar su gloria, su poder, su misericordia. Si Él no me necesitaba, ¿por qué Jesús tuvo que morir como murió? Bajo el peso de la ira de su Padre. ¿Por mí? Oh, Señor. Y cuando hablo de humildad, hermanos, es necesario porque creo que muchos de nosotros, en nuestra inconsciencia, creemos como si en realidad merecíamos que Jesús muriera por mí. Escuché una persona decir, somos dignos porque somos creación de Dios, hechura suya, semejanza, imagen. Espérame, lo único que yo puedo asegurar de todas las cosas que conozco, que he recibido y que tengo, hermanos, hoy o que tuve o que voy a tener, es que soy indigno de tenerlas. Y sobre todo, indigno de que el perfecto y precioso Hijo de Dios viniera a ser humillado de la manera como fue y ser aplastado por la ira de su Padre en la cruz del Calvario por mí. De eso sí sé. Amén o no, hermanos. Entonces Éxodo 3:14, hermanos, nos dice que el nombre de Dios demuestra que la existencia suya no tiene origen ni depende de nada ni de nadie fuera de sí mismo. ¿Recuerdas en las genealogías que decían fulano, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal? Para saber quién era. Entonces era como un árbol genealógico, un currículum con el que las personas llegaban. Entonces los pueblos que recibían decían, ya sé quién es. No. Es como Gamaliel, hijo de Hilel, el sabio judío que tenía una escuela de las más famosas, rabínicas. No, es Gamaliel. Dios nada más dijo, yo soy. Yo soy. Esto demuestra, hermanos, que Dios no tiene un origen, ni depende de nada ni de nadie fuera de sí mismo, y que su naturaleza, hermanos, es existir, y por eso Él es simplemente Él no existe
con, con ningún esfuerzo. Él es, hermanos, Dios no tiene ninguna necesidad que deba ser satisfecha. Dios no tiene vacío que llenar, no tiene propósito o algo que quiera de otro, hermanos. Dios no es como el ídolo virgen que adoran los católicos romanos que dicen, se le apareció la Virgen llorando. No, Dios no es ese Dios de los falsos profetas. Me han llegado mensajes últimamente, hermano pastor, da este mensaje que Dios dio a su pueblo. Ay, dice Dios llorando. Ay, Dios llora por ver su creación destruida. Dios está llorando. No, 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 no. No, hermanos, los que van a llorar son los hombres. Todos, aún los santos, hermanos. Dios es completamente completo. Dios no tiene ninguna necesidad que deba ser satisfecha. Dios no tiene vacío que llenar, ni propósito que requiera de la ayuda de otro, hermanos. Dios aún puso a sus mejores hombres a su servicio, ¿sabes? Para que terminaran ¿cómo? Muertos. Juan el Bautista. No ha habido otro hombre nacido de mujer como Juan el Bautista. Ahí, después de Jesús siempre. Pero Señor, si tanto lo amabas, ¿que no lo necesitabas o qué? Porque lo decapitaron pronto, en cuanto habló, pasó un poquito de tiempo y decapitaron. El Señor podría decir, no, lo ocupé para mi propósito y después lo deseché. Que no es así, ¿verdad? Fue a la gloria, pero lo ocupé y ya. Esta es una de las cosas que nos van a ayudar mucho para que cuando estemos en problemas, hermanos, y cuando las cosas sucedan, y estemos cabizbajos porque no entendamos cuál es el propósito de Dios, digamos, Señor, aún en esto soy demasiado bendecido. Pero no entiendo, pastor, ¿por qué me pasa esto a mí? No entiendo por qué no te ha pasado algo peor. No entiendo por qué no te ha pasado algo peor. O sea, no entiendo por qué te estás ahogando en esto. Cuando el único que no merecía que le pasara nada, le pasó todo. Y es la única vez que injustamente un hombre sobre esta tierra ha sufrido, cuando Cristo sufrió. Ninguno de nosotros, hermanos, merece otra cosa. Todo es misericordia. ¿Puedes entender más la palabra misericordia? Recuerda, ¿qué es gracia y qué es misericordia? Podremos definirlo fácilmente. Misericordia es que no recibimos lo que merecemos. Entonces, ¿qué merecemos? Castigo, ira, ¿verdad? No recibimos eso, ¿verdad, hermanos? Recibimos bonanza tras bonanza, tras bonanza, tras bonanza, tras bonanza. Entonces, misericordia es no recibimos lo que merecemos. ¿Y gracia qué es? Recibir lo que no merecemos. Estamos saturados de misericordia y gracia. Y si tú te das cuenta, hermano, siempre que padecemos por Cristo, no hay queja. Escucha, siempre que padecemos por Cristo, en verdad, por Cristo, no hay queja. Pero siempre que nos quejamos, es porque es por nuestro pecado. ¿Por qué digo esto? Porque entendamos, Dios no te necesita. Dios no se pone triste, ni tiene un hueco en su corazón cuando nosotros pecamos. No. Todo lo que nos sucede habitualmente, hermanos, o la mayor parte del tiempo es por nuestro pecado. Por eso no podemos decirle a Dios por qué. No, ¿por qué me pasa esto? No, Señor, ¿y por qué tan leve esta tribulación comparado con lo que yo merezco? Entonces Dios no tiene ninguna necesidad, hermanos, nada, absolutamente. Si puedes alcanzar a comprender eso, no necesita nada, hermanos. Nada, absolutamente, está perfecto conmigo o sin mí, contigo o sin ti. De hecho, en broma, lo he dicho muchas veces, Él estaba mejor cuando tú y yo no estábamos. Pero no es broma. Contradigo lo que estoy enseñando, pero solo para explicarlo un poco mejor. En 1 Corintios 15:10, hermanos, el apóstol Pablo, si quieren vayan ahí, por favor. En 1 Corintios 15:10, el apóstol Pablo declaró algo que es cierto acerca de todas las personas.
Escuchen bien para que vean la relación que tiene con lo que te estoy enseñando. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Hermanos, solo Dios es capaz de declarar yo soy el que soy. Y en virtud de sus propias perfecciones y poder. Por eso el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Recuerda, gracia es recibir lo que no merecemos. No es misericordia. Hermanos, todos los días recibimos gracias distintas. Y esto es bueno que lo entiendas, porque no le voy a dar el nombre, porque el nombre es lo que ha llevado a la desviación. Pero hay quien dice que solamente es una gracia, la gracia salvadora, y lo demás es misericordia. No, porque misericordia es no recibir lo que merecemos, y gracia es recibir lo que no merecemos. ¿Y cuántos días después de que eres salvo por gracia, recibes cosas que no mereces? Todos los días recibes gracias. Y si Pablo es lo que es por gracia, lo que tú y yo hacemos, y aún el trabajo que algunos de nosotros hacemos más que otros, decía Pablo, es solo por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. No hay nada, hermanos, que podamos merecer. Nada, 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 hermanos. Nada. Y yo sé que esto, algunos que escucharán que tengo paz en nuestra iglesia, porque creo que todos, aunque no han profundizado en esto, entienden y dentro dicen, sí, la verdad sí es cierto, no merezco nada. Pero habrá quien ve y diga, no, pues entonces qué chiste, entonces ¿para qué vino Dios? Es lo que no entiendo, la locura de la cruz. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y viene a mí siempre el ejemplo de Oseas y su esposa, hermanos. Siempre, y me quebranta. Y algunos dicen, ¿cómo es capaz de que ese pastorcillo de pacotilla nos compare con una prostituta como la esposa de Oseas? No, y creo que le quedamos cortos. Hermanos, vayamos al Salmo 36, por favor, versículo 9. Salmo 36, versículo 9. Y veamos qué nos enseña este pasaje acerca de la autoexistencia o la autosuficiencia de Dios, hermanos. Y cómo estos atributos demuestran más aún la grandeza de Dios. Salmo 36, 9 dice, porque contigo está el manantial de la vida. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Contigo está la fuente de la vida. Y por tu luz es que vemos la luz nosotros. Mira Juan capítulo 5, versículo 26. Es un paralelo tal vez. Juan 5, 26. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. La fuente de la vida y la vida es Él mismo. Hermanos, la vida o la existencia de Dios no se origina en nadie ni en nada fuera de sí mismo. La vida o la existencia de Dios no se origina en nada ni en nadie fuera de sí mismo. Según estos dos textos podemos confirmarlo con la propia Escritura, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es vida. Él es la vida, hermanos. Es hermoso poder recordar esto porque dicen Dios es amor y lo ven, date cuenta, Dios es amor y con referencia a qué lo declara el hombre, hermanos. Perdón, misericordia, compasivo, Él me quiere mucho, pero cuando decimos Dios es amor es que Él es la fuente, Él es el amor. Si el amor existe, hermanos, es porque Dios es amor. No es un amor, no es una forma de amar. Si tú te preguntas, pero la Biblia dice que nos ama, sí, porque Él es amor. Si te das cuenta, no porque Él nos ame como tal, como yo amo a alguien condicionalmente. Algunos dicen, es que el amor de Dios es incondicional. Sí, no porque sea injusto o ciego. No, hermanos. Y algunos dicen, es que no es incondicional porque amará a los que crean en Jesús, porque a los que no los aborrecerá.
es que cuando decimos que Él nos ama, es porque Él es amor. Por eso cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, no dice una vida. Él es vida. Lejos o fuera de Jesús, las personas están muertas. Por eso el infierno, hermanos, va a ser horrible. Porque si ahora, aún en este mundo maldito por Dios, caído, lleno de pecado, gozamos de un poco de amor, de misericordia, de gracia, de bondad, de paciencia, es porque Dios está con nosotros. Pero en el infierno, aunque Dios es omnipresente, sus atributos, que son un beneficio para los hombres o las almas, estarán ausentes. O sea, si sentimos amor, es porque Dios es amor y está con nosotros. Pero es como si esos atributos benéficos ¡fum!, se ausentan. Entonces todo el terror, todo el nervio, todo el llanto, todo el dolor, toda la culpa, toda la desesperación, la angustia, se sentirán en su máximo esplendor. No porque sería como el castigo que eso te provoca, sino eso será por la ausencia de estos atributos de Dios, hermanos. Entonces Él ama porque Él es amor. Y Él es la vida, hermanos. Entonces, esto no se origina en nadie ni en nada fuera de sí mismo, hermanos. Su propia naturaleza, podríamos decir, es existir. La existencia de todo lo demás, visible o invisible, animado o inanimado, dependen de Él, hermanos. Solo Dios es verdaderamente libre de toda necesidad o dependencia. Qué glorioso saber también esto, que no dependo de mí, no dependes de ti, sino dependes de aquel que es el amor y la vida, hermanos. Cuando yo pienso en la autoexistencia y estas cosas y sé que Él no me necesita y que yo dependo de Él, Él no de mí, qué gozo, hermanos. Qué tranquilidad saber que no dependo de mi esfuerzo, que no dependo de mi perseverancia, que no dependo de mí, hermanos. Qué terror, porque si mi vida estuviera en mis manos ya estuviera muerto. Dependo de Él. Él es la vida, entonces mi vida está en sus manos. Él la dio, Él la quitó. No tengo que temer nada porque su voluntad es buena, agradable, perfecta. Él está al control de todo, hermanos. Es bueno conocer a Dios desde esta perspectiva en los estudios de los miércoles, porque te va a llevar a descansar en el Dios verdadero y no a vivir en idolatría invisible, hermanos. Es decir, la idolatría del cristiano es que él no se cree idólatra, pero el simple hecho de temer, de estar afligido, de estar nervioso y no saber qué va a pasar, es que se te olvida, porque tú confiesas y cantas aquí a un Dios. Pero si tú estás viviendo en la aflicción completa, en la angustia, en el temor, en la incertidumbre, yo te preguntaría, ¿estás adorando a este Dios? Porque si estamos adorando a la vida misma, al Dios soberano, hermanos, al Dios estudiábamos que se relaciona y quiere relacionarse con los suyos, a este Dios tan poderoso que siempre ha existido, hermanos, que no tiene principio ni fin, que es autosuficiente, que tiene todo el poder, hace lo que le place. Entonces, ¿qué temeré? Por eso el salmista decía, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué decía? Ay, no, pero espera, en la muerte también. No, temo a mi Dios. Él es el que controla todo. Como dice el pastor John Piper, es tan poderoso que aunque te dispararan en la cabeza a una distancia corta, el hombre podría jalar el gatillo, pero quien decide si la bala da o no en tu cabeza es Dios. Él podría hacer. Ese es nuestro Señor, hermanos. Solo Dios es verdaderamente libre, hermanos. Entonces, la autosuficiencia ahora de Dios. ¿Qué demuestra su autosuficiencia, hermanos? Demuestra su infinita grandeza y demuestra, hermanos, su posición exaltada sobre toda la creación. Si algunos se preguntan por qué adoramos al Señor, por qué mortificamos nuestra carne, por qué dejamos de hacer lo que hacíamos, de ver lo que veíamos, obviamente es porque el poder del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento me permite ser libre, ¿no? Y Él hace las cosas, pero ¿por qué podemos luchar contra nuestro pecado y mortificar nuestra carne? El motivo principal tiene que ser Él, no la consecuencia. Algunos dicen, voy a dejar el adulterio porque de seguro si mi esposa me descubre me va a divorciar.
O voy a dejar de la ira porque pues, un día me van a noquear en la calle. O voy a dejar la mentira porque algún día los hermanos me van a descubrir. No, no, no. Deja todo lo que tengas que dejar, porque nuestro Dios es infinitamente grande y poderoso, y Él es exaltado sobre toda la creación. Hazlo por Él, no por nada ni por nadie más, hermanos. Recordando que todas las cosas absolutamente dependen de Él y existen para su propia gloria. Pero qué bendición saber que mi Dios y tu Dios, hermano, no depende de nadie. Mira Hechos 17:22. Hechos 17:22. Y vamos a leer una porción hasta el 31. Y vamos a encontrar aquí, hermanos, parte del sermón del apóstol Pablo a los filósofos epicueros y estoicos del Areópago. ¿Se acuerdan de ese sermón? Una manera muy sabia para los que están tomando el taller de evangelismo. Preciosa, no contenciosa, de evangelizar con gente así de sabia, hermanos, en las cosas del mundo. Es una manera tremenda como el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, obra tremendo. Pero bueno, ese no es el tema. Del versículo 22 al 31, leamos. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pensando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrita la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén, gloria a Dios. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la tierra. Esto me gusta. Aprovecho la oportunidad. No son diferentes razas, hermanos, de hombres. De una sola sangre hizo una sola raza. Y los colores, ¿por qué? Porque son diferentes tonalidades, nada más. Somos una raza, nada más, hermanos. Dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Esto es maravilloso. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios sabe cuándo vas a morir. Qué bendición, ¿no, hermanos? Somos inmortales hasta que Dios quiere. Gloria a Cristo. Perdón que me detenga otra vez, pero ¿habías pensado por qué no moriste cuando estabas en tus parrandas y en el adulterio, en la fornicación y en la mafia tal vez, y perdido en las altas velocidades, en las carreteras? ¿Por qué no moriste? Porque Dios había ya prefijado todo y el orden de los tiempos, todo, absolutamente lo tenía Él en su control. Con Dios no hay opción B, hermanos. Todo Él lo tiene bajo control. Qué misericordia tan grande, ¿no, hermanos? Qué gracia tan abundante, cuando no merecíamos otra cosa. Y el versículo 27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto, mis amados hermanos, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Cristo Jesús. Hermanos, en el versículo 24 y 25, si notaron,
Él refuta los puntos de vista. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellos hay. Y hace 3 declaraciones importantes, hermanos. Dice, el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en ellos hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Gloria a Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué te dice, hermano? Que el versículo 24 dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hizo todo para él, hermanos, su deleite. En Isaías 66, hermanos, en Isaías 66, versículo 1 y 2, Dios mismo declara, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habré ido? Dice el versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Esto es lo que te decía en un principio. Él va a ver a aquellos que han entendido, hermanos, porque ahora han recibido vida para ver las cosas y que mortifican su carne, que perdonan, que aman, que sirvan. También me atrevo a decirle que ofrendan, que hablan de las verdades del Señor, que mortifican, que rompen sus computadoras antes de hacer algo indebido, que se pegan un puñetazo en la boca antes de maldecir y ofender a Dios, que se amarran las manos y que luchan para su gloria, hermanos. Estos son aquellos que son humildes en espíritu, pobres, hermanos, hombres que entienden y dicen, Señor, no puedo creer que tú seas el que me ama, el que me sustenta, el que me cuida. Hermanos, seamos honestos. Sin darnos cuenta caemos en el engaño como si Dios necesitara un poco, como si Él fuera tan débil que yo ando por el mundo haciendo lo que quiera y aún digo, Él me cuida, Él me cubre, Él es mi ayudador. Usamos la palabra, muchos cristianos usan las palabras como para, ay, es terrible, hermanos, hoy lo veo mucho en Facebook, rebeldes, gente que no se congrega, gente que no sirve, gente que no ofrenda, gente que no ayuda, que no evangeliza, publicando promesas de Dios a sus hijos. ¿Qué piensan? ¿Que Dios es ciego? ¿Que es tonto? ¿Que es injusto? Hermanos, del Señor nadie se burla. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Cuando de pronto algunos dicen, es que creo que exageran los pastores, o hablo de esta congregación, el pastor exageró con esa serie de Coré y hablar de la iglesia y de separarnos de los hermanos que causan división. Ay no, Dios es amor, Dios. Hermanos, cuando tocamos estos temas tan profundos y aún somos capaces de cortar vínculo con aquellos que golpean al cuerpo, no es porque nos lastimen a nosotros como tal, sino porque decimos, ¿cómo es posible que no puedan entender lo que esto vale? Lo indignos que somos. Tanta misericordia, tanto que vale, hermanos, una pequeña iglesia reunida, 3, 4 personas. Tanto valió como para que nosotros dejemos entrar lo que sea y hacer lo que sea y vivir como sea, hermanos. Congregarme, no congregarme, hacer, no hacer, servir, no servir, orar, no orar. Hermanos, ponte a pensar, la única manera que una persona pueda vivir así, sin sentir nada por este Dios glorioso, es porque está muerta. Porque si hemos abierto los ojos, al menos tiene que lastimarnos. Tiene que lastimarnos. ¿Cómo es posible, mi Señor? O sea, aún estando solo, hermano, el Espíritu Santo se mueve en los suyos y vas a hacer algo indebido y recuerdas, no, Señor, yo no merezco nada, ni ver, ni hablar, ni oír, nada. Eran unas cosas que, por ejemplo, Martín Lutero, que mal enfocado, porque en realidad sacrificio
Es el sacrificio de Jesús. Nosotros no estamos llamados a ese tipo de sacrificios de golpearnos. Pero él se arrastraba y decía, no, es que yo no merezco nada, voy a irme de rodillas y soy un pecador asqueroso. No únicamente porque sí lo era y era honesto, sino porque entendía esto, hermanos. Entendía quién es Dios. ¿Qué hizo Dios para salvarte a ti? Por eso al apóstol Pablo le decía, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia, es todo lo que tú debes de pensar. El Señor me salvó a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Todo lo que me pase, todo lo que sea. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo que hagas, hazlo de corazón para el Señor. Desde esta perspectiva creo que es mucho más fácil para los oyentes que entiendan por qué desde el púlpito se exhorta a la perseverancia. Hermanos, cuando una persona no manifiesta una vida de humillación, de pobreza espiritual, el hermano Carlos predicaba de eso, ¿verdad? Cuando una persona no manifiesta, hermanos, yo me asusto mucho, porque lo que creo de ellos, aunque nacieron en una casa cristiana, hicieron estudios, discipulados y seminarios. Si yo veo una persona que vive en el mundo y Dios es una opción, la iglesia sí, si no, me voy a cambiar porque ahí el pastor grita mucho, a mí no me gustan los gritones y esas cosas, yo lo que veo es muerte. Está muerto. No, pero ¿cómo crees? Si su papá era pastor y él te escuchó, cantaba alabanzas tan bonito de niño. Se aprendió 10 salmos de memoria. El Salmo 119 era uno de ellos. No, hermanos. Los hijos de Dios y la iglesia, ante estas verdades, aunque no entreguen todo, o sea, aunque no sean los más fervientes y vayan, recuerda que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y algunos son invisibles. Algunos no los vemos, hermanos, como algunos de nosotros que se nos ve que predicamos. No, algunos sirven aún más que nosotros en lo oculto. De hecho, va a haber hombres que no son los grandes predicadores que todos siguen con algo de idolatría. Van a ser los desconocidos, que estarán delante del trono de Dios, a mero delante, y que ni tú ni yo nunca supimos de su existencia, pero que sirvieron a Dios con toda su vida, porque entendieron quién era Dios, quiénes eran ellos, y sabían que el Señor estaba al control y vivían temerosos. Los que entendemos esto, hermanos, de pronto llegamos a un punto en donde cuando dices, ¿cómo estás? Pues amanecí gracias a Dios. No dicen porque, ay, qué bueno que estoy vivo y no me muero todavía. No es la idea. Sino que dicen, es que yo no merecería estar vivo. No merecería ver nada, no es por un bien mío, como muchos dicen, ¿cómo estás? Pues amanecí, hoy amanecí, no, gracias, me levanté. ¿Pero por qué lo dices? Ay, pues porque es que estoy bien. No, porque lo tendríamos que decir como, pues estoy vivo y no puedo saber por qué, porque yo merecería estar destruido. Siendo honestos, hermanos. O pidamos ayuda al Espíritu Santo. Dime una cosa, ¿estoy exagerando acaso? Por eso el Señor dice, el cielo es mi trono y la tierra es estrado en mis pies. ¿Recuerdas que dice también la Escritura? Cuando ponga a mis enemigos por estrado en mis pies, o sea, en ese lugar, la tierra en donde tú y yo estamos es el estrado de sus pies. ¿Qué es lo que qué casa vas a edificarme? ¿Dónde está mi lugar de reposo? ¿Cómo crees que yo necesito algo? Por eso Primera de Reyes 8:27, Salomón ora y dice, hermano, pero ¿es verdad? ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? Primera de Reyes 8:27. Este texto subráyalo para que te golpee cada rato, hermano, cuando sientas como que mereces. Para cuando sientas que ¿oraremos hoy o no oraremos? ¿Predicaremos el evangelio hoy o no? ¿Iremos al culto? No, mejor no. Hermano, cuando entendamos, Señor, ¿cómo puede ser posible que yo esté aquí, que sea uno de los salvos por gracia? Por eso Salomón ora y dice, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra?
Y yo creo que él lo hacía porque era un hombre sabio. Tenía temor de Dios, hermanos, aún. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. ¿De verdad, Señor, tú vas a habitar aquí? Es asombroso, ¿no?, que ante estas verdades podamos decir, hermanos, esta noche, hoy aquí, Dios está con nosotros. ¿De qué manera habría yo de comportarme? ¿De qué manera habría de cantar? ¿De qué manera tendría que tomar con seriedad la palabra sabiendo que está aquí? ¿De qué manera le cantaría? ¿Me dormiría acaso aquí en la silla, hermanos? Acurrucándome. No, pastor, perdón, es que me desvelé. A mí no me importa que te hayas desvelado. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Dios, hermanos, está en medio de su pueblo, pero su pueblo está ciego, está como aturdido, como contaminado, hermanos. Y de igual en los problemas, en las tribulaciones, en las cosas que suceden, hermano, relájate. Yo sé que se vale sufrir, se vale llorar, pero el Señor está contigo si eres uno de ellos. Por eso dice, Dios no es honrado por manos de hombres. Dios no tiene necesidad de nada. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Y tenemos que manifestar esa necesidad, hermanos. Tenemos que provocar en nosotros el deseo de entender, Señor, muéstrame más gloria. Quiero entender más, quiero tomar con seriedad esto. Al menos por el principio que más me impacta, porque nuestras mentes están enemistadas con todo lo que se llama Dios. Pero al menos recordando que para tener este libro, millones de personas han entregado sus vidas. Por ahí, que eso nos impacta más. Si yo te hablo de un perrito sacrificado, ¡ay, pobre perrito! No. Si te hablo de Jesús sacrificado, como que ya te acostumbraste. Porque nuestra mente está enemistada aún con todo lo que se llama Dios. Por eso usamos ejemplos, hermanos, en la predicación expositiva. Ejemplos de aquí, de hoy. Imagínate esto, hermano, una cajita y dices, ¡ay, ya entendí! Porque la Biblia no nos es tan clara. Pero, insisto, por eso hay que hacer caso al apóstol Pablo. Hermanos, ahora vemos como a través de un espejo oscuramente nublado. Ok, pero si hay algo, Pablo, atrás. Sí, hermano, hay algo atrás. Pero estamos viendo como a través de un espejo. Pablo, pero no puedo ver a través de un espejo. Ya lo sé, hermano, ni yo tampoco. Pero lo que ahora conocemos en parte, lo que ahora vemos así empañado, algún día lo veremos. Y conoceremos lo que hoy es en parte, como Él nos conoce a nosotros también. Y sí, el Espíritu Santo hace todo, pero hermanos, busquemos una vida de adoración continua. Los que han experimentado tener su reunión de adoración diaria, estudiando la Biblia, leyendo proverbios, salmos, cantando al Señor en familia, los que lo hacen se dan cuenta que entre más lo buscas, más recibes, más te llenas, más comprendes, más compromiso, más miserable te sientes, más indigno, más ganas, Señor, heme aquí. Heme aquí tienes, Señor, ¿qué hago para ti, Dios bendito? Y es por eso que vemos en el mundo, en la iglesia de Cristo, algunas luces encendidas siempre, que están sobresaliendo, que están ayudando, que solamente están buscando cómo seguir edificando el reino. No por la iglesia primeramente, sino por el Señor de la iglesia. Elí, el sacerdote, hermanos, llegó al error. Predicaré un poco de él el domingo. Y en León también, si Dios me permite. Pero llegó al punto en que adoró más al arca que a Dios. En ocasiones nosotros también nos confundimos, hermanos. Podríamos dejar, para mí siempre es importante la lectura y todo eso, hermanos. Pero podríamos dejar un tiempo, también un espacio más o menos igual, para la práctica, para empezar a poner manos a la obra, con el temor, con la piedad, sabiendo quién es el Señor, hermanos. Y bueno, para concluir hoy, hermanos, sobre la autoexistencia, la autosuficiencia de Dios, me gustaría que viéramos el Salmo 50, hermanos. Salmo 50, versículo 8.
al 15 dice: no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos. Entrégate como sacrificio vivo, ofréndate, como decía el apóstol Pablo, como libación sobre una fogata, un líquido ahí, un humo. Ofréndate al Señor, ofréndate. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Este versículo no lo podemos tomar aislado. Mira lo que viene antes de invócame en el día de angustia. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Entrégate como sacrificio. No hablamos de cualquier Dios, hermanos. Hablamos del Dios Todopoderoso. ¿Necesita Dios algo de nosotros, hermanos? ¿Qué desea Dios de su pueblo, hermanos? Entréguense como sacrificio, como alabanza. Pónganse en mis manos. Dejémonos caer en Él, hermanos, y confiemos en nuestro Señor. Es asombroso saber esto, que si no nos necesita, oh Señor, ahora entiendo un poco más qué hiciste en la cruz. ¿Qué hiciste, Señor? Es impresionante. ¿Y qué continúas haciendo con nosotros? Alabemos a Dios, hermanos, y oremos puestos en pie. Amén. Amado Señor, te imploramos, amado Señor, atiendas hoy esta oración sencilla, Señor. Solamente ayúdanos a poder ver a la luz de estas verdades, Señor, tu inmensa gloria, tu poder, Señor, tu bondad, tu soberanía, Señor, tu amor, Señor, tu paciencia. Ayúdanos a ir a la autohumillación. Por favor, Señor, ayúdanos a ver a la luz de esto y que el esfuerzo que todos hagamos sea para ti, para agradarte a ti, para ir a ti, Señor, sabiendo que tú estarás en donde 2 o 3 se reúnan en tus cosas para tu gloria. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos, Señor amado, para poder descansar en este Dios tan grande, tan poderoso. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en saber que sin merecer tú nos diste, Señor, todo. Ayúdanos a recordar quién eres a cada uno de nosotros, Señor, y aviva a tu iglesia ante esa verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, amados hermanos.